Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Hoy nuevamente vamos a continuar la segunda parte, que sería la parte de la parte teórica. Ya vimos anteriormente, hoy ya empezamos ya específicamente con suma de vectores. Entonces, recordando un poco lo que vimos la clase anterior, estábamos hablando del concepto, ¿sí? De qué es medir, ¿sí? Acordémonos que medir es comparar una magnitud conocida con una magnitud desconocida, ¿sí? A la magnitud conocida le decimos patrón, ¿sí? Y a esa magnitud desconocida le damos un valor y una unidad de medida. ¿Está bien? Entonces, a partir de eso, nosotros definimos qué es una magnitud. Una magnitud es todo lo que se puede medir, ¿sí? Y hay diferentes sistemas para estas magnitudes, ¿sí? El sistema de unidades de medida. Acordémonos también que existen magnitudes fundamentales, ¿sí? Las magnitudes fundamentales son tiempo, espacio y masa, y de estas derivan nuevamente otras magnitudes, de las cuales nosotros le vamos a llamar magnitudes derivadas. ¿Está bien? Luego definimos qué es una magnitud escalar. Una magnitud escalar es la que queda totalmente definida con un número, es decir, un módulo, y acompañado de una unidad de medida. Y una magnitud vectorial es la que queda totalmente definida con un módulo, una dirección y un sentido. Y de ahí definimos qué es un vector. Un vector es un segmento de recto orientado de donde nosotros sacamos las tres características de una magnitud vectorial. Clasificamos los vectores de acuerdo a su ángulo en vectores concurrentes, colineales, etcétera. Ángulos, si tenía un ángulo de 90 grados, eran vectores, ¿sí? Ortogonales, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a entrar en la parte teórica de suma de vectores, ¿sí? Suma de vectores. Entonces empezamos con suma de vectores. Cuando nosotros, recordando un poco qué es lo que podíamos hacer con los vectores, nosotros los vectores podíamos sumar, podíamos restar y podíamos multiplicar. Entonces, acá específicamente vamos a tocar el tema de suma de vectores, ¿sí? Y cuando nosotros vamos a sumar vectores, vamos a sacar algo que se llama resultante, ¿sí? Resultante. Esta resultante no es otra cosa que la suma de esos dos vectores, ¿sí? Pero en física le vamos a llamar resultante. ¿Por qué no le podemos llamar suma así en pocas palabras? También le podemos decir suma en pocas palabras, pero se conviene decir resultante porque no es una suma normal algebraica ni aritmética, es una suma de vectores, ¿sí? Bien, acá un ejemplo. Si nosotros vamos, o en este caso ustedes, ¿sí? Van del colegio, ¿sí? Vamos a suponer que van en algún lugar, ¿verdad? Un lugar X. Y de ese lugar X le dicen sus amigos, vamos en tal parte, pero no, 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 yo ya no me quiero ir, me voy a mi casa. Entonces se van a su casa. Ustedes, esto es a la salida de su colegio, entonces ustedes quieren saber la resultante, ¿sí? De esos dos vectores, de esos dos desplazamientos que hicieron. Entonces ven acá que el primer desplazamiento va del colegio a este lugar X y el segundo desplazamiento va de ese lugar X hasta sus casas. Entonces la resultante de estos dos vectores sería este vector en rojo acá, que va del colegio hasta su casa. Esa sería la resultante, ¿sí? De esos dos vectores que acaban de ver. Otro ejemplo, ¿sí? Ustedes están todos ahora en un momento donde van a entrar en el examen de ingreso ahora, entonces yo les recomiendo que no tengan pareja. Así que les pongo nomás este ejemplo. Vamos a suponer que están ustedes acá, ¿verdad? Este es el ejemplo de un nene, pero puede ser una nena también, ¿verdad? Entonces sos vos, ¿sí? Entonces a tu ex, o sea, tu ex te atrae con una fuerza, vamos a suponer, de 10 newton, pero tu crush te atrae con una fuerza de 70 newton, ¿sí? 70 newton. Entonces, ¿dónde te vas a ir vos? ¿Hacia dónde te vas a ir vos? Obviamente, yo me doy cuenta que este 10 de acá es mucho menor que este 70 de acá. Pero yo no me voy a ir hacia este lado. Yo no me voy a ir con 70. ¿Con cuánto me voy a ir? Me voy a ir con 60. ¿Sí? Porque de alguna u otra forma le está contrarrestando este 10 a este 70. ¿Estamos? Otro ejemplo, ¿sí? Entonces, esa suma de vectores, en este caso el ángulo es de 180 grados. Para sumar vectores nosotros tenemos métodos.
un método gráfico y un método analítico. Dentro de los métodos gráficos, nosotros vamos a ver el primer método es el método del paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo en matemática? Básicamente, como les dije yo en la clase, un paralelogramo es un cuadrado caigüe, ¿sí? Ven, esto sería un cuadrado, pero caigüe se está recostando ahí por la pared. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, para nosotros hallar o usar el método del paralelogramo, queremos o tenemos que necesitar buscar algo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar en el método del paralelogramo? El vector suma. ¿Sí? Y siempre que usemos el método del paralelogramo, los vectores que yo dibuje tienen que tener orígenes en común. Eso quiere decir que acá, por ejemplo, en este vector uno yo le indico acá que este es el origen del vector uno y en ese mismo origen yo le tengo que poner al vector 2. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo yo voy a trazar la suma en el método del paralelogramo? Desde el origen de los vectores, ¿sí? Del punto del origen entre los vectores, hasta el punto en donde se cruzan las rectas paralelas, a lo largo de la diagonal del paralelogramo. ¿Estamos? Desde el origen en común hasta el punto en donde se cruzan las rectas paralelas. Entonces yo me doy cuenta, por ejemplo, que este vector B2, que está acá, tiene su recta paralela acá. Y este vector B1 que está acá tiene su recta paralela acá. ¿Estamos? Entonces yo grafico las rectas paralelas y grafico el vector suma desde el origen en común de los vectores a lo largo de la diagonal hasta el punto en donde se cruzan las rectas paralelas. ¿Estamos? Entonces yo digo, esta suma es igual a B1 más B2 y me doy cuenta también, como les dije en la clase anterior, que acá hay un ángulo entre los vectores, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a tener estas sumas después nosotros en los ejercicios? Con diferentes tipos de ángulo. Vemos acá, ¿sí? Que tenemos otro ejercicio, otro tipo de ejercicio. Pareciera como si fuera que el ángulo acá más o menos es 90 grados, por ahí. Este ángulo es mayor a 90 grados y menor a 180 grados, ¿sí? Este ángulo que está acá es menor a 90 grados, ¿sí? Este ángulo que está acá es exactamente igual a 90 grados, ¿sí? Entonces vamos a tener diferentes tipos de ángulos que nos van a dar diferentes tipos de sumas. Pero es importante recordar que al aumentar el ángulo entre los vectores, el módulo de la suma va a disminuir. Ojo, atiendan bien esto, porque en la parte teórica les pueden preguntar, porque en la resta de vectores es diferente, es lo opuesto. ¿Está bien? Entonces, al aumentar el ángulo entre los vectores, vemos que la suma disminuye. De hecho, eso se puede ver gráficamente. Se puede ver que este vector que está acá, ¿sí? Es mucho más grande que este vector que está acá, ¿sí? Y yo me doy cuenta que este ángulo entre los vectores es más pequeño que este ángulo que está acá. Entonces, al aumentar, si yo veo que acá aumenta el ángulo entre los vectores, disminuye la suma. Entonces de acá sacamos dos conceptos grandes que nos van a servir para los ejercicios. Hay una suma mínima y una suma máxima que corresponderían a un ángulo mínimo y a un ángulo máximo. El ángulo mínimo, por definición, sería 0 grados sexagesimales, ¿sí? Y cuando los vectores forman entre sí 0 grados sexagesimales, ocurre la suma máxima, ¿ok? Suma máxima. Y cuando el ángulo es máximo, es decir, 180 grados, ¿sí? La suma sería una suma mínima, ¿ok? Suma mínima. Muy bien. ¿Qué pasa? Entonces, si el ángulo es menor a 90 grados, la suma se traza sobre la diagonal mayor. Ojo, sobre la diagonal mayor. Y si el ángulo es mayor a 90 grados, ¿sí? La suma se va a trazar sobre la diagonal menor. ¿Estamos? Muy bien. Acá abajo vemos también otro ejemplo de los vectores. Entonces, yo pongo acá este vector 1 pequeñito acá, este vector 2 que está acá, ¿sí? Y veo que entre ellos forman este ángulo alfa grandote que está acá, dibujo las rectas paralelas y le pongo en el medio el vector suma que está en rojo, ¿sí? ¿Qué es lo diferente en este dibujo? Si se dan cuenta,
Acá hay dos cosas más, alfa uno y alfa 2. ¿Qué significaría alfa uno y alfa 2? Alfa uno es el ángulo que forma el vector suma con el vector uno. Y alfa 2 es el ángulo que forma el vector 2 con la suma. Y yo, por lógica, me doy cuenta de que si sumo alfa uno y alfa 2 me va a dar alfa total, que es esto que está acá. Entonces, por definición, yo pongo que alfa uno sería el vector que se forma entre la suma y B1, y alfa 2 es el ángulo que se forma entre la suma y B2. Entonces yo me doy cuenta que alfa uno más alfa 2 me va a dar alfa total. Muy bien. Teniendo esto en cuenta, vemos acá. Dice, el vector de módulo menor, es decir, el más pequeño, forma con la suma un ángulo mayor. Se dan cuenta acá que B1, que es el menor, forma con la suma un ángulo más grande, porque yo me doy cuenta acá que alfa uno es más grande que alfa 2. ¿Sí? En este dibujo me puedo dar cuenta de eso. Y el vector de módulo mayor forma con la suma un ángulo menor. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, B1 y B2 son iguales? Es decir, no son diferentes, valen lo mismo, tienen el mismo módulo. ¿Qué pasa si tienen el mismo módulo? Alfa 1 y alfa 2 también van a ser iguales, ¿sí? Si los vectores son iguales, los ángulos también van a ser iguales. Entonces, alfa total va a estar dividido entre 2. ¿Estamos? Muy bien. Eso fue todo sobre el método del paralelogramo. Ahora vamos a ver el otro método, que es el método del polígono. Como les dije en la clase, un polígono es una figura geométrica que tiene varios ángulos, ¿sí? Poli significa mucho y gono significa ángulo. Los vectores se colocan uno a continuación del otro, ¿sí? ¿Y cómo voy a trazar la suma a diferencia del método del paralelogramo? Acá la suma yo voy a trazar desde el origen del primer vector, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta el extremo del último vector. ¿Estamos? Entonces yo trazo desde el origen del primer vector hasta el extremo del último vector. Pueden ser varios vectores. Entonces veo acá, si yo quiero la suma de B1 más B2 por el método del polígono, yo me doy cuenta que acá está B1, ¿sí? Acá está B2. Y como yo dije que voy a trazar la suma con el método del polígono, desde el origen del primer vector, que en este caso es B1, hasta el extremo del último vector, que en este caso es B2. Entonces yo trazo desde el origen de B1 hasta el extremo de B2. ¿Estamos? Acá nuevamente, ¿qué pasa si invierto? Acá pongo primero B2 y después pongo B1. No importa, igual, como acá primero está B2, entonces yo trazo desde el origen de B2 hasta el extremo de B1. ¿Estamos? Muy bien. Acá les puse, esto hace referencia, no importa el orden, ¿verdad? Esto hace referencia a la propiedad conmutativa, ¿sí? Propiedad conmutativa. Entonces vemos acá un ejemplo. ¿Qué pasa si yo pongo, por ejemplo, acá un vector a continuación un vector B, luego pongo un vector C y por último un vector D? Y les pido cuánto vale la suma de estos vectores. Obviamente van a usar el método del polígono, porque acá no pueden usar el método del paralelogramo. Entonces van a usar primero el método del polígono. ¿Cómo yo graficaba la suma en el método del polígono? Nuevamente me recuerdo, era desde el origen del primer vector hasta el extremo del último vector. Entonces yo trazo desde el origen de A hasta el extremo de D, porque D es el último vector. Entonces yo me doy cuenta que esa suma es igual a A más B más C más D. ¿Estamos? Muy bien. Entonces acá hay otro ejemplo, ¿sí? Ustedes pueden ver acá. Lo que pasa es que ustedes generalmente se confunden cuando les ponen diferentes tipos de vectores. Entonces, miremos acá. Yo me doy cuenta que D tiene el mismo sentido que E, y me doy cuenta que E tiene el mismo sentido que A, y que A tiene el mismo sentido que B. El único que está en un sentido opuesto es C. ¿Ven? ¿Y C desde dónde se trazó? C se trazó desde el origen de D hasta el extremo de B. Ah, ahí me doy cuenta que había sido en este ejercicio, C es la suma, es la resultante. ¿Por qué? Porque se trazó del origen de D hasta el extremo de B. ¿Estamos? Entonces acá nos damos cuenta que C es la resultante porque C es igual a qué cosa? A más B más D más E.
Otra forma de expresar esto sería pasando C al otro miembro como menos C y igualando a cero toda la ecuación. Y me doy cuenta que quedaría esta ecuación que está acá. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si yo les pongo este sentido, como les indiqué acá, este sentido, yo me doy cuenta que le doy el sentido positivo a D, positivo a E, positivo a A, positivo a B, pero C está en contrario a ese sentido, entonces yo le pongo menos C. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si pongo este ejercicio y pongo E acá, perdón, C acá? Y ahora, en vez de que esté girando hacia este sentido, como era el ejercicio anterior, está girando hacia este sentido. ¿Se dan cuenta? Esta parte rojita que le estoy poniendo acá. Muy bien. Es la misma cosa, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tendría acá? Yo tendría, como en el sentido de las agujas del reloj es siempre el valor positivo, y en este caso no está en el sentido de de las agujas del reloj, sino que va en el sentido contrario, yo le voy a poner menos, ¿sí? Un signo menos adelante. Entonces, yo me doy cuenta acá que voy a tener menos B menos A menos E, ¿sí? Y menos D, porque todos están opuestos. Y el único que sí está en ese sentido, es decir, en el sentido contrario a las agujas del reloj, es esta C que está acá. Entonces yo me tendría menos A menos E menos D más C menos B igual a cero. Despejando todo y pasando estos negativos al otro miembro como positivo, me quedaría C es igual a A más B más D más E, que justamente coincide con lo que les dije acá sobre la suma. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿cómo les va a salir en el test? Le va a aparecer ese ejercicio y le va a decir, la relación correcta entre los vectores es. Entonces vemos la opción A que dice A más B más C más D más E igual a cero. Esto está mal porque no todos tienen el mismo sentido. La B está la correcta, A más B menos C más D más E más C es igual a cero, esa es correcta. Acá dice A más B más D más E igual a menos C, ¿sí? Igual a menos C, pero eso está incorrecto, ¿sí? No es igual a menos C, es igual a C nomás, ¿sí? Acá dice menos A menos B menos C menos D menos E igual a cero. No, acá tiene que ser más C. ¿Estamos? Entonces tienen que atender con los ejercicios. Muy bien. Ahí termina la parte del método gráfico y empezamos ahora la parte del método analítico, ¿sí? Método analítico. Dentro del método analítico, básicamente vamos a trabajar de forma algebraica, ¿sí? Entonces, dentro del método analítico vamos a tener el teorema del coseno y el teorema del seno. ¿Qué voy a buscar o para qué me va a servir el teorema del coseno? El teorema del coseno me va a servir para sacar el módulo de la suma, ¿sí? Módulo de la suma. Ojo, tiene que atender. Si yo uso el teorema del coseno, voy a sacar el módulo de la suma. Y esta ecuación es igual a suma igual a la raíz cuadrada de b1 al cuadrado más b2 al cuadrado más 2 veces b1, b2 coseno de alfa. ¿Estamos? Todo esto es una multiplicación. ¿Estamos? Entonces, nuevamente hacemos el método del paralelogramo y acá nos damos cuenta que esta sería la suma. ¿Ok? Entonces, atender bien. En el método analítico yo tengo el teorema del coseno y el teorema del seno. En el teorema del coseno, ¿qué voy a sacar? Voy a sacar el módulo de la suma. Y esta es la ecuación. Suma es igual a la raíz de b1 cuadrado más b2 cuadrado más 2 veces b1, b2 coseno de alfa. Y también tengo el teorema del seno. Y en el teorema del seno, ¿qué voy a sacar? La dirección de la suma. Y acuérdense lo que le dije en la clase. Cuando yo digo dirección de la suma, hago referencia a que voy a sacar un ángulo. Un ángulo. Entonces, ese ángulo es lo que yo voy a sacar con el teorema del seno. ¿Sí? Y la ecuación de teorema del seno es suma sobre seno de alfa es igual a B1 sobre seno de alfa 2 igual a B2 sobre seno de alfa 1. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces es importante que sepan las ecuaciones. Tienen que memorizarse las ecuaciones. Pelada es no saber las ecuaciones, ¿sí?
tienen que saber las ecuaciones, al menos en vectores, ¿sí? Porque es el primer tema y el más fácil. Entonces, por favor, sepan las ecuaciones y hagan su formulario, digan en el teorema del coseno yo saco el módulo de la suma y el teorema del seno saco la dirección de la suma, es decir, el ángulo de la suma. ¿Estamos? Entonces, vamos a la página 5 con los ejemplos de aplicación. Vamos a hacer un primer ejemplo de aplicación. Entonces, vamos a abrir nuestra guía, ¿sí? Vamos a abrir nuestra guía de magnitudes y vectores, que es la misma que ustedes tienen para poder leer el, el ejercicio y luego volver al ejemplo. Bueno, esta es la guía que ustedes tienen. Entonces vamos a la página 5, ¿sí? Con los ejercicios de aplicación. Muy bien. Sería el ejercicio número 14, ¿sí? Entonces vemos el ejercicio número 14. El ejercicio número 14 dice dos vectores v1 y v2 de módulos respectivamente iguales a 4 y 12 unidades forman un ángulo de 120 grados entre sí. Y nos pide hallar, ¿qué cosa? El módulo del vector suma y después nos pide el ángulo que forma el vector suma con v1. ¿Estamos? Entonces primero nos pide módulo y después nos pide ángulo. ¿Estamos? Acordémonos, si nos pide módulo, vamos a usar el método analítico, es decir, vamos a usar el teorema del coseno. Y si nos pide ángulo, vamos a usar el teorema del seno. Muy bien. Entonces vemos que tengo V1 vale 4 unidades, V2 vale 12 unidades y alfa, el ángulo entre los vectores, vale 120 grados sexagesimal. Muy bien. Primero, como yo les dije, para hallar el módulo de la suma, tengo que usar el teorema del coseno. Entonces vemos, ¿cómo era el teorema del coseno? Suma es igual a la raíz de b1 cuadrado más b2 cuadrado más 2 veces b1 b2 por el coseno de alfa. Entonces, vemos, suma es igual a la raíz de, ¿cuánto vale b1? 4, 4 al cuadrado. Más b2 cuadrado, ¿cuánto vale b2? 12, 12 al cuadrado. Más 2 veces b1, b2 sería 2 por b1 que vale 4 por b2 que vale 12 por el coseno de 120 grados. ¿Sí? Acuérdense que si van a poner esto en su calculadora, tienen que poner raíz, abren paréntesis, 4 al cuadrado más, abren paréntesis, 12, cierran paréntesis al cuadrado, más 2 por 4 por 12 por coseno de 120, cierran paréntesis y ahí le dan es igual. ¿Estamos? Pero acá podemos hacer de forma eh, analítica, ¿verdad? Entonces 4 al cuadrado es 16, 2 al cuadrado es 144, más 2 por 4 por 12 es 96, ¿sí? Y el coseno de 120 es menos un medio. Y si me doy cuenta acá, como esto es una multiplicación, este más y este menos, ¿verdad? Más por menos, menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a quedar? 16, ¿sí? Más 144. Y esta multiplicación más 96 por menos un medio me va a salir menos 48. Haciendo todo eso me queda la raíz de 111, 112, perdón. Y la raíz de 112 es igual a 10,58 unidades. Pero esto le sale así en la calculadora viejita, pero en el ejercicio le sale 4 raíz de 7. No importa que le salga diferente, prueben nomás cuánto vale 4 raíz de 7 y se van a dar cuenta que 4 raíz de 7 también es igual a 10,58 unidades. ¿Sí? Entonces no le tiene que preocupar que sea exactamente igual, porque esto que está acá está en decimal, ¿sí? Y esto está expresado con raíz. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, miren un poco, acá les pide, el ejercicio les está pidiendo el ángulo que forma el vector suma con B1. Acá hay dos cosas, algo
que tienen que hacer y algo que no tienen que hacer. Entonces yo le puse no hacer y hacer. ¿Qué es lo que no se hace? Si ustedes se dan cuenta, le está pidiendo directamente alfa uno, ¿sí? Entonces lo más lógico que se me viene en la cabeza es decir, suma sobre seno de alfa es igual a b2 sobre seno de alfa uno. ¿Qué pasa? Pongo acá, la suma vale 4 raíz de 7, alfa vale 120, ¿verdad? B2 vale 12 y yo quiero alfa uno. Hago la operación matemática, acuérdense, esto es método mariposa, seno de alfa uno pasa a multiplicar a 4 raíz de 7 y seno de 120 pasa a multiplicar a 12. Entonces me doy cuenta que seno de alfa uno es 12 por seno de 120 dividido 4 raíz de 7. ¿Y qué me sale? Me sale que seno de alfa uno vale 0,9819, ta, 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 ta. Y me doy cuenta que alfa uno, ¿cuánto me salió? 79,1 grados. Y yo miro la respuesta y me doy cuenta que no es esa respuesta. Algo hice mal. Ahora, ¿qué pasa? Si yo veo qué es lo que se tiene que hacer, lo que siempre tienen que hacer cuando les pide un ángulo, es decir, la dirección del vector, es trabajar con el vector que tiene menor módulo, es decir, el vector más pequeño. Siempre tienen que trabajar con ese, el que tiene menor módulo, ¿sí? Y el que tiene menor módulo es el que tiene un ángulo más grande luego, ¿sí? Entonces, si yo miro acá, dice, eh, perdón, es el que tiene el ángulo más pequeño. Suma sobre seno de alfa es igual a b1 sobre seno de alfa 2. Vieron, yo no apliqué directamente para sacar alfa 1, yo apliqué primero para sacar alfa 2. ¿Por qué? Porque b1 es el vector menor. Entonces yo tengo que trabajar siempre con el vector de módulo menor. Entonces yo pongo acá 4 raíz de 7 sobre seno de 120, ¿sí? Es igual a 4 sobre seno de alfa 2, entonces yo primero saco alfa 2. ¿Estamos? Seno de 120 pasa a multiplicar con el 4, me queda 4 por seno de 120 y 4 raíz de 7 pasa a dividir, ¿sí? Entonces me queda ahí que alfa 2, ¿cuánto me salió? Me salió 19,1. Pero yo no quería alfa 2, yo quería alfa 1. Entonces resto nomás. ¿Cómo voy a restar? Si yo sé que alfa total vale 120 grados, yo me doy cuenta que el alfa total vale 120 grados. Acuérdense que alfa es igual a alfa 1 más alfa 2. Entonces si alfa vale 120, alfa 1 es lo que yo quiero y alfa 2 me salió 19,1, paso este 19,1 restando y me doy cuenta que alfa 1 sale aproximadamente 100,9 grados hexagesimales. Y esta es la respuesta correcta. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Esta es la forma en que ustedes tienen que trabajar cuando utilizan el método del seno, ¿sí? El teorema del seno. Ustedes tienen que trabajar con el vector de módulo menor, ¿sí? Muy bien. Hacemos otro ejemplo que es el 15. Entonces, leemos el 15, dice dos vectores de módulo respectivamente iguales a 12 y 8 unidades forman un vector suma de módulo igual a raíz de 52 unidades y te pide el ángulo entre los vectores. Pero miren un poco, acá pide otra vez el ángulo, ¿sí? Pero acá no vamos a usar el teorema del seno. ¿Por qué no vamos a usar el teorema del seno? Porque acuérdense lo que les dije en la clase. Siempre yo tengo que ver los datos que me da y dependiendo de los datos es que yo voy a utilizar tal o cual ecuación. En este caso yo tengo que B1 vale 2, B2 vale 8 y la suma vale raíz de 52 y me pide alfa. En este caso lo que yo tengo que hacer es aplicar el teorema del coseno y sacar alfa de esta última parte donde dice coseno de alfa. Si yo aplico esta ecuación, ya tengo la suma, ¿sí? O sea, este dato que está acá, yo ya tengo B1 y ya tengo B2. Entonces justo me queda la incógnita coseno de alfa. Bueno, pongo ahora la suma, ¿verdad? Es igual a raíz de 52 entre paréntesis elevado al cuadrado. Igual a B1 que vale 2 al cuadrado más B2 que vale 8 al cuadrado más 2 veces B1 que vale 2, B2 que vale 8 por coseno de alfa. Raíz de 52 al cuadrado, este al cuadrado, ¿verdad? Se elimina con la raíz porque son funciones opuestas. Entonces me queda 52.
igual a 2 al cuadrado 4 más 8 al cuadrado 64 más 2 por 2 por 8 es 32 por coseno de alfa. Entonces, este 4 y este 64 pasa al otro miembro restando. ¿Y qué me queda? 52 menos 4 menos 64 igual a 32 veces coseno de alfa. Toda esta resta me sale menos 16 igual a 32 veces coseno de alfa. Este 32 que está multiplicando voy a pasar dividiendo y me queda menos 16 sobre 32 igual a coseno de alfa. Si ustedes hacen en su calculadora, pueden meter directamente menos 16 sobre 32. Eso es un menos un medio, ¿verdad? Y si ustedes ponen esto en su calculadora, les sale directo menos un medio. Tienen que poner en su calculadora Shift, tienen que apretar Shift, ¿sí? Coseno, Shift, coseno, abren paréntesis, menos un medio, cierran paréntesis, que están haciendo la inversa de esa función, ¿sí? Sería Shift coseno de menos 16 sobre 32 o menos un medio, y les va a salir que alfa vale 120 grados. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Otro ejemplo, vemos acá, dice el 17. Dos vectores de módulos iguales a 8 y 5 dan un vector suma de módulo igual a 5 y te pide cuál es el vector que forman, cuál es el ángulo que forman entre sí los vectores. Entonces, ¿qué tengo nuevamente acá? Tengo que el vector uno vale 8, el vector 2 vale 5 y la suma vale 5. Y me pide justamente alfa. Es el mismo ejercicio que el anterior. Aplico todo igual. ¿Sí? Suma es 5 al cuadrado igual a 8 al cuadrado, que es B1. B2 vale 5 al cuadrado, más 2 veces 8 por 5 por coseno de alfa. Si me doy cuenta, acá yo tengo 5 al cuadrado y hacia acá también tengo 5 al cuadrado. Entonces puedo eliminar porque si paso al otro miembro de ese 5 al cuadrado, se va a restar nomás luego y va a salir cero, ¿verdad? Entonces, este 8 al cuadrado que está acá, este sí voy a pasar al otro miembro como menos 8 al cuadrado. Si yo multiplico 2 por 8 por 5 me va a dar 80. ¿Sí? 80 coseno de alfa. Entonces, coseno de alfa sería igual a menos 8 menos 8 al cuadrado sobre 80. ¿Qué tenía que hacer? Shift coseno, abren paréntesis, menos 8 al cuadrado sobre 80 y esto en la calculadora le va a salir que alfa vale 143,1 grados. ¿Estamos? ¿Se entendió? Muy bien. Otro ejercicio. Vemos el 18. Dice, dos vectores de direcciones variables cuyos módulos guardan la relación 3 4 dan un vector suma de módulo igual a 20 cuando forman entre ellos un ángulo de 90 grados. Nos pide cuáles son los módulos de los vectores, ¿sí? Y cuál es el módulo de la suma cuando dichos vectores forman 120 grados entre sí. Muy bien. Entonces, acá, dos vectores de direcciones variables cuyos módulos guardan relación 3 4 dan un vector suma de tanto. Bueno, mire, siempre que les dice guardan la relación 3 4 eso le está diciendo que tienen que dividir, porque dividir es relacionar, ¿sí? Dividir es relacionar o comparar. Entonces, ¿cómo pondríamos esto en nuestro ejercicio? Siempre que le dice guardan la relación 3 4 tienen que poner V1 sobre V2 es igual a 3 sobre 4. Así tienen que poner. ¿Sí? Entonces yo puedo pasar este V2 multiplicando acá a este miembro. Entonces me quedaría V1 igual a 3 cuartos de V2. ¿Estamos? Muy bien. Hay algo importante. Nos dice que alfa vale 90 grados. En la clase yo les dije, cuando alfa vale 90 grados, el coseno de 90 vale cero. Entonces toda esta multiplicación que está acá se vuelve cero.
¿Estamos? Se vuelve cero. Entonces, ¿qué me quedaría? Directamente me quedaría s cuadrado igual a b1 cuadrado más b2 cuadrado. Y esto nos hace recordar de algo, ¿sí? Nos hace recordar de algo. ¿A qué nos hace recordar? Nos hace recordar a una ecuación famosa, ¿sí? A un teorema famoso de un filósofo griego, ¿verdad? Un matemático griego. ¿Cómo se llama? Pitágoras, ¿sí? Y esa ecuación que está ahí es el teorema de Pitágoras, básicamente. ¿Estamos? Entonces, yo cuando tengo vectores que forman entre sí un ángulo de 90 grados, me doy cuenta que tengo que hacer el teorema de Pitágoras. Muy bien, entonces me queda directamente esta ecuación. Bueno, yo saco que B1 es igual después a 3 cuartos de 16, eso vamos a ver enseguida, y me dice que la suma es igual a 20 unidades. Bueno, saco acá. ¿Qué tengo? Suma. Suma al cuadrado sería 20 al cuadrado. ¿Estamos? 20 al cuadrado. Igual a B1, pero B1 ¿cuánto yo dije que valía? Voy a borrar todo para poder resaltar específicamente lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces borro todo. Bueno, ¿cuánto yo dije que valía B1? B1 yo dije que valía 3 cuartos de B2. Entonces, en vez de poner B1, pongo 3 cuartos de B2 y todo eso al cuadrado, más B2 al cuadrado. Luego, ¿cuánto es 20 al cuadrado? 20 al cuadrado es 400. Igual a 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16 y B2 al cuadrado B2 cuadrado. Me doy cuenta que adelante de este B2 hay tácitamente un 1. Entonces sumo 400 es igual a 9 sobre 16 más 1 tiene que hacer en su calculadora y 9 sobre 16 más 1 le va a dar 25 sobre 16. ¿Estamos? 25 sobre 16. ¿De qué cosa? B2 cuadrado. Entonces yo me doy cuenta que puedo pasar este 25 sobre 16 al otro miembro a dividir o directamente este 16 que está acá, este 16 que está acá paso al otro miembro multiplicando y este 25 que está acá paso al otro miembro dividiendo. Entonces me quedaría 400 por 16 sobre 25 es igual a B2 cuadrado. Yo me doy cuenta que B2 cuadrado me sale 256, pero yo solamente quiero B2. Entonces saco raíz cuadrada a ambos miembros. Este al cuadrado se elimina con la raíz y me queda el del otro miembro raíz de 256. Entonces B2 me sale 16 unidades. Una vez que yo ya tengo B2, me doy cuenta que puedo poner en esta ecuación el B2. ¿Por qué? Porque yo digo que B1 es 3 cuartos de B2. Pero si B2 vale 16, pongo B1 es igual a 3 cuartos de 16, entonces B1 acá ya me salió 12 unidades. Y para corroborar si hice todo bien, pongo B1 sobre B2 igual a 12 sobre 16 y eso también me sale 3 cuartos. ¿Ven? Entonces yo me doy cuenta que todo lo que me dijo el ejercicio y toda la operación que yo hice está correcto. Entonces, esta es la forma en que ustedes tienen que trabajar. Esta es la forma en que ustedes tienen que hacer los ejercicios cuando le dice, tienen tal relación, tienen tal cosa, porque estos ejercicios salen mucho, ¿sí? Salen mucho, ¿sí? Muy bien. Entonces, básicamente, repasamos hoy una parte teórica de lo que sería suma de vectores, los diferentes métodos que tenemos, método gráfico, método analítico. En el método gráfico teníamos el teorema del eh, paralelogramo, es decir, el método del paralelogramo y el método del polígono. Y en el método analítico teníamos el teorema del seno y teorema del coseno. Muy bien, vamos a seguir con otro video sobre más ejercicios, ¿sí? En otra clase, más ejercicios de ejemplo. Y también vamos a hacer ejercicios y vamos a adelantar la parte teórica de la siguiente clase que sería suma por descomposición cartesiana. ¿Está bien? Muy bien.